Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Qué tal, Natsumi? Federico, Paviel, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Qué están? tal? ¿Cómo va? Saludos a todos. ¿Cómo estás, Igor? Bien, muy bien. Muy bien. Este, fría mañana por acá en el desierto californiano. Pero todo muy bien. Ya. Hoy es el cuarto volumen de la serie, ¿cierto? De tipos de tumores. Hoy terminamos con mesodermo antiguo. Vamos a ver dos tipos de crecimiento eh, celular que dejamos pendiente la vez anterior. Dejamos pendiente la vez. Aguántenme un poquito, ahí sí. Que es el... A ver, aguántenme aquí un poquito que tengo que configurar un coso que siempre se me olvida. Es este de acá y ahí está. Ya está. Eh, Bueno, les decía entonces que habíamos dejado pendiente dos tipos de crecimiento celular o formaciones tumorales, como quieran, dentro de lo que es el mesodermo antiguo, ¿cierto? Que es los nódulos mamarios que hay que estudiarlos un poco aparte. Y el otro es los neurofibromas que también eh, por su composición especial, ¿cierto? Es mejor estudiarlos también por separado, aunque todo esto se controla desde el mesodermo o que pertenecen a la capa embriológica del mesodermo antiguo y se controlan desde el cerebelo. ¿Mm? Bueno, la vez anterior ya vimos cómo es el esquema de un SBS cerebeloso, vimos las fases, etcétera. Entonces vamos a ir directamente a lo primero y arrancamos con el asunto de los neurofibromas. Eh, ¿Me confirman, por favor, cuando se vea mi pantalla? Ahí se ve. Gracias, Natsumi. Ok. Bueno, a ver, el neurofibroma. Siempre que hablamos de neuro, entendemos que viene de neuronas, que viene de nervios y que todo eso pertenece a tejido ectodérmico. Y de hecho es así. El asunto es que estos nervios, todos los nervios, ¿cierto? Periféricos, van a estar recubiertos, ¿cierto? Este, mm, por un tejido, ¿sí? Que si bien es conjuntivo, tiene algunas células que se comportan como el paleoencéfalo. Es decir, que hacen crecimiento en fase activa y hacen reducción en fase PCL. A pesar de que a ver, voy a poner aquí. Aquí, bueno, ah, amplío un poquito el esquema aquí de la neurona. Estas son neuronas, ¿cierto? Aquí tienen su núcleo, ¿verdad? Tienen sus dendritas, todo esto es ectodérmico, tiene un axón que también es ectodérmico, ¿cierto? Aquí es donde se produce la sinapsis y acá hay algo llamado vaina de mielina. La vaina de mielina se compone de tejido conjuntivo que viene siendo como la glía que hay en el cerebro, pero en este caso a nivel periférico. ¿Mm? Es decir, a nivel de los nervios, ¿sí? Que andan por tu cuerpo, ya no en el cerebro. En el cerebro están estos astrocitos, ¿cierto? Que forman, por ejemplo, los gliomas. Vamos a tener una clase también solamente para los llamados tumores cerebrales, ¿sí? Pero en este caso, esto viene siendo a nivel periférico. ¿Mm? Esta glía, que podríamos decir así, es una excepción, ¿cierto? Solo que en el tejido nervioso periférico, eh, este, mm, no se llaman gliomas, eso es todo, ¿sí? Sino que adoptan otros nombres. Por ejemplo, neurofibromas o también se habla de los svanomas, que
es ese tipo de formación que todo el mundo conoce como schwannoma, ¿sí? Pero el nombre correcto es Schwannomas, ¿sí? Es una palabra en alemán. Em, Esta vaina, ¿cierto? Contiene estas células, ¿cierto? Estas células de Schwann o de Schwann, como también se le llama, ¿cierto? Y son las que hacen el crecimiento. También hay otros tipos de células que se llaman células satelitales, así se llaman. Tienen la misma función que los astrocitos, ¿cierto? A nivel cerebral, que es, tienen una función trófica, es decir, se involucran en la nutrición de la neurona. También facilitan la conexión, ¿cierto? Porque están en el medio, digamos, en el medio neuronal alrededor. Y también tienen una función de protección a la neurona y también reparación de la neurona. Esas son sus funciones que uno ve académicamente, ¿cierto? Tienden a ser reconstructores, ¿cierto? Cuando hay algún tipo de lesión. Podríamos decir que también son una suerte de células que se involucran en cicatrización, ¿m? En el fortalecimiento, en la reconstrucción de alguna estructura dentro de la neurona. Y todas ellas están entonces acá, en la vaina de mielina. Em, bueno, eso a grandes rasgos, ¿sí? Para entender de lo que va este asunto. El neurofibroma, o también llamado excepcionalmente glioma periférico, aunque glioma se le llama, como dije, a la formación, ¿cierto?, de glía en el cerebro. Neurofibromatosis es la pérdida de sensibilidad profunda. Hay distintos tipos de sensibilidad, ¿cierto? Una externa y una que es profunda. También va a haber hipoestesia o hiperestesia, según corresponda en la fase, y va a haber, bueno, aquí también aparecen los llamados quistes, ¿cierto? Quistes sebáceos o fibroquistes, ¿sí? Que también vienen de esta misma estructura. ¿Cuál es el contenido acá del conflicto? Este es un conflicto que tiene doble connotación. Es un conflicto que, si bien empieza por un contacto, pero no cualquier contacto, ya lo voy a especificar, y un conflicto de dolor. El conflicto de contacto, en este caso, sería no desear el contacto, porque este contacto es percibido como desagradable o directamente como extremadamente doloroso. No es lo mismo que el típico conflicto ectodérmico de la epidermis, ¿cierto? Que tiene que ver con contacto y separación. Em, La sensibilidad profunda, que es la del cerebelo, no se transmite, es decir, es bloqueada por el crecimiento del neurofibroma, lo que tiene total sentido. Ya vamos a, a profundizar más. La otra connotación, como les decía, es el conflicto de dolor, conflicto de contacto de máxima intensidad, así es como lo describe Hammer. Un ataque de dolor, que puede ser ya sea porque has tenido una lesión, has tenido un fuerte golpe, has tenido una mutilación. No sé si ustedes han escuchado relatos de gente que lamentablemente ha sufrido una mutilación, ya sea en su trabajo, operando algún tipo de maquinaria o por algún accidente. Yo sí he tenido muchos relatos al respecto, algunos de ellos de cerca, y ocurre que la mayoría no se da cuenta de la mutilación. Pasa de esa manera. Esto ocurre gracias a este programa. Este programa, digamos que pone una insensibilidad o hiposensibilidad en algunos casos cuando es requerida, cortando la señal de la fibra nerviosa sensitiva. Digamos que esta es una neurona
que tiene, digamos que pertenece a una fibra nerviosa sensitiva, es decir, que eh, comunica esta información sensorial, ¿cierto? Del dolor, la presión, la temperatura, etcétera, con el medio y el cerebro. Y cuando hay un estímulo altamente impactante, doloroso, extremo, entonces lo que ocurre es que crecen estas células, ¿cierto? Que están aquí, bloqueando la señal que viene del medio hacia el cerebro. Siempre en esa dirección, porque el cerebro en realidad no tiene receptores de dolor. Entonces a nadie en realidad le duele el cerebro. Si alguien dice, ¿y cómo me duele la cabeza? No es el cerebro el que duele, ¿sí? Entonces no funciona al revés, solamente es de ida en este caso, ¿sí? Entonces estas células que pueden ser las células de Schwann, ¿cierto? Que generan los schwannomas o schwannomas, crecen bloqueando la señal, bloqueando la comunicación eléctrica química que existe en la neurona. Em, Asimismo, también estas células satelitales que se llaman, que todas pertenecen, si bien a tejido conectivo, pero las células de Schwann, como dije, tienen un comportamiento em, paleoencefálico. El beneficio de esto es que de esta forma el organismo desconecta la sensibilidad periférica y de esa manera no te mueres o no entras en un shock de dolor. Claro, esto no tiene nada que ver con detener una hemorragia ni nada parecido. El asunto es que puedes operar sin el dolor extremo. ¿M? Es una forma de protección y por eso también es que tiene su relé en el cerebelo, ¿sí? Porque el cerebelo controla los tejidos mesodérmicos antiguos que están en disposición de la protección, ¿cierto? De los ataques a la integridad. Y una mutilación, un contacto extremadamente doloroso, no es otra cosa que un fuertísimo ataque contra la integridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en fase activa? Hay una proliferación del revestimiento, entre comillas, glial, porque glial es en el cerebro, ¿sí? De este revestimiento eh, de mielina, ¿cierto? Del nervio. Histológicamente, entonces se va a llamar neurofibroma, que significa básicamente que el tejido fibroso, que hay un engrosamiento del tejido fibroso alrededor de una fibra nerviosa. Eso significa neurofibroma, ¿sí? Que en el cerebro, insisto, se llamaría glioma. Y si bien es mesodérmico, pero se comporta como tejido paleoencefálico. Es decir, ya saben, hace crecimiento en plena fase activa. Entonces, hace de barrera este crecimiento para impedir que los estímulos sensoriales periféricos lleguen al cerebro y hay, en este caso, pérdida de la sensibilidad, que puede ser total, o sea, generar una anestesia, ¿m? O puede ser parcial, generando una hipoestesia. Aunque la recepción del estímulo cutáneo no se afecta. Esto quiere decir que hay otras fibras, ¿cierto? Que son, este, em, no todas las fibras, ¿cierto? Sensoriales dan una información detallada del dolor. También las hay, por ejemplo, de algo llamado presoreceptores, que tiene que ver con la presión, ¿cierto? Con la presión que se ejerce en determinadas partes del cuerpo. Y también hay una función importante que es la función motora. ¿M? Entonces, no necesariamente todas estas funciones se van a ver bloqueadas, principalmente en la percepción de la fibra sensorial. ¿M? Em, Entonces, en el conflicto de dolor, el dolor desaparece en el momento, en el mismo momento.
¿Mm? Por ende, también la sensibilidad. El sentido biológico es justamente ese, bloquear la información sensorial. En la fase PCL existen posibilidades, como en casi todas las PCL. La primera de ellas, que los neurofibromas permanecen y no significan en realidad un problema. Es decir, tienes la conflictolisis, sales de esa situación de contacto extremo, de contacto doloroso o desagradable, ¿cierto? Y si no tienes por ahí los microorganismos adecuados, entonces el neurofibroma va a permanecer. Y va a permanecer ejerciendo su función, es decir, que el área que está afectada por ese neurofibroma queda hiposensible o insensible según el crecimiento que tuvo. ¿Mm? Eso ocurre cuando no tienes los microorganismos. Con el tiempo, ese neurofibroma puede ser encapsulado justamente por tejido conectivo, dando origen a un fibroquiste. Que a la gente, a los cirujanos no les gusta operar el fibroquiste. eh, Hay un ruidito por ahí. Era Gabriel que tenía, se le abrió el micrófono. Entonces, claro, porque se asume que se puede dañar aún más la fibra nerviosa. ¿Mm? Sin embargo, no es que esté dañada, es que está bloqueada su conexión. ¿Mm? Con pleno sentido. A veces también ocurre que una vez encapsulado, estos fibroquistes, ¿cierto? Son absorbidos, son reabsorbidos por el tejido conectivo. El cuerpo tiene esa disposición de reciclarlo todo, de usar todo lo que sirve, ¿cierto? Para derivarlo en las distintas funciones. Entonces lo que ocurre es que se va a aprovechar toda esa formación lo más posible hasta que se le quita todo o casi todo lo aprovechable. Y el resultado final de eso es una mineralización o calcificación. Entonces había ahora lo que era un quiste o un fibroquiste, ahora después va a ser una calcificación. Que queda ahí. En algunos casos yo he visto que cuando se logra calcificar, se ha logrado previamente una leve remisión, ¿cierto?, de lo que antes fue el fibroquiste. Por ende, la función tiene una leve mejora, ¿sí? Leve, leve, pero la tiene, por la reducción del fibroquiste, ¿cierto? Eh, la otra es que se forma un absceso caseoso, ¿cierto? Esto es porque se licúa finalmente el neurofibroma, se licúa gracias a las micobacterias y los hongos, las bacterias, ¿cierto?, de la tuberculosis. Entonces, entran en un proceso caseoso que licúa este fibroquiste finalmente y eso es lo que llamamos absceso. No es otra cosa que el neurofibroma ya caseificado, ¿cierto?, por estos microorganismos. A veces incluso ya caseificado puede, si no encuentra, digamos, una vía de drenaje, puede efectivamente encapsularse. Aún así, caseificado. Em, Cuando se entra en PCL, un dato que no dije, cuando se entra en PCL se recupera la sensibilidad, ¿sí? Durante el proceso de la PCL. Hasta finalmente establecerse la sensibilidad normal. Si este proceso, ¿cierto?, se cumple en todas sus fases, se puede restablecer la sensibilidad normal. Em, este, ¿Dudas, preguntas sobre este programa de Yo tengo una neurofibroma? duda, tengo una consulta sobre el tema de, bueno, lo que estamos viendo ahora. Em, Habías mencionado en PCL que, estando el neurofibroma todavía, claramente,
quedaría funcionando el mismo, generando Siem- hiposensibilidad. eh, cuando tienes los microorganismos, ¿cierto? El neurofibroma comienza a caseificarse. A medida que se caseifica, es decir, que se degrada, vas recuperando sensibilidad. Claro, y si no tenés las Si no los CBC, tienes, te quedas insensible porque no hay quien degrade ese neurofibroma, entonces sigue bloqueando la señal. listo, perfecto, gracias. Gracias por preguntarlo, no lo aclaré. Em, ¿Preguntas sobre este programa o pasamos al otro? ¿Tienen algún caso, alguna experiencia con respecto a este programa? Yo he visto Hay sobre todo mucha en ese gente que asunto le de pegan mutilación. tiros. Hay gente que Oh, le pegan tiros, balazos, y dice, no, no me di cuenta que me habían baleado. Claro, porque se ve que se les activa esto. es una posibilidad, o puede ser directamente que se haya roto una fibra. Este, y yo donde más he visto es en mutilaciones, en gente que trabaja, por ejemplo, con herramientas de corte, han perdido algún dedo, ¿cierto? Y no lo notan y no se dan cuenta. O sea, pasan unos momentos en donde siguen normal y de pronto no tienen un dedo. Así, ese tipo de relatos he escuchado y he visto también. Señor Campos, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? No lo ¿Cómo había ha visto sido? hace un tiempo. Sí, por acá por las tertulias me cuesta pasar, pero bueno, acá estoy. Mirá, yo te planteo el caso, no sé si amerito o no. Una vez, cuando era joven, estaba trabajando en una especie de gráfica y me tocó una trincheta cortar durante, como sé, 14 horas para un trabajo así, decía, cartones. Y el dedo en un momento me empezó a doler, me empezó a doler, me empezó a doler por la presión del dedo. Trincheta es un cúter, no sé cómo le dicen allá, pero Ok, ok. una especie de navaja. Ah, bueno. Ujú. Empezó a doler, empezó a doler, empezó a doler, y al final del día no sentía más nada en el dedo. Yo me tocaba el dedo y decía, es como, o sea, había perdido total sensibilidad del dedo. Y eso me duró casi un... y yo perdí la sensibilidad del dedo, digo. Y bueno, ya está, la perdí, ya fue. Y después me di cuenta que empezó a volver. Pero no tengo registro de que me haya salido ningún... Va, entiendo que el neuro no se ve cuando está del lado de la piel o no. Un neurofibroma, cuando se ve, es cuando está en el proceso caseoso. Para llegar, ¿cierto?, a un volumen visible, ha de ser un proceso intenso, normalmente con TCR, o bien un proceso muy largo. ¿M? Pero por un proceso de un día de exposición a dolor, difícilmente va a haber un crecimiento tan importante como para verlo. Ah. Bueno, esa es la única vez que a mí me pasó que no perdí total sensibilidad. No sé si es el caso, ¿no? Pero lo comparto. Podría ser, podría ser. O sea, siempre que hay un asunto de dolor o contacto doloroso, es que a veces no solamente es por un accidente o por el uso, ¿cierto?, de una herramienta, digamos, por repetir un asunto que finalmente es doloroso, ¿cierto?, o lesivo. También esto puede ocurrir cuando estás en un programa biológico que es altamente doloroso, por ejemplo, si tienes una reparación de hueso. ¿Mm? O sea, tienes, por ejemplo, el llamado cáncer de hueso, que estás con la formación de unos osteosarcomas o de un miosarcoma, ¿cierto? Que por ahí van a pasar fibras sensitivas, ¿cierto? Y puede colapsarte el dolor. Entonces se activa el programa por percibir eso como un fuerte shock de dolor, que finalmente es un ataque contra la integridad y el resultado es perder la sensibilidad. Ah, esto no es solamente en la piel, en la dermis, también es en otras partes de donde haya una fibra. Exactamente, por donde, sí, sí. Ah, ese Porque dato no lo fibras tenía. sensoriales van a recorrer todo tu cuerpo. Claro, la piel se ven porque son los que, como decís vos, cuando la PCL larga, cuando hay fase activa larga, la PCL sale, que sale como una especie de picazón, de No, como, cuando es como, larga y cuando sí. fue intenso todo el programa,
te sale un absceso a nivel Ah, de piel. O sea, tú lo puedes ver, lo puedes bien, bien, bien. drenar, se puede romper incluso. Mm. Entiendo, entiendo. Gracias, Igor. Ujú. Entonces, cuando hay programas también largos que son dolorosos o tienes una fractura que te parece muy dolorosa, también se puede activar este programa. O sea, no es solamente por un accidente externo, ¿cierto? No es solamente en ese contexto, que también por programas. Eh, bueno, entonces vamos con el coso mamario. Eh, bueno, este se estudia también por separado, según mi parecer, porque hay que entender un contexto detrás de lo que son las mamas, ¿cierto? Tenemos que entender lo que significan las mamas. Hay que entender su funcionalidad, ¿cierto? Y su unión a nivel arcaica, ¿cierto? Con lo que es la especie. Somos mamíferos, ¿cierto? Entonces, debemos entenderlo desde esa mirada. Las mamas significan muchísimas cosas. Son contención, calor, alimento. El primer alimento es la cercanía, es el contacto con la madre. eh, entonces en realidad quiere decir muchas cosas. Em, Cuando hablamos de los programas mamarios, hay que entender cuál es la relación que tienen estos también con el nido. Las mamas funcionan, o más bien hiperfuncionan. Estamos hablando de las glándulas mamarias, ¿cierto? De tejido glandular, no de tejido fibroso, no de los conductos lactíferos, no de la epidermis mamaria, ni nada de eso, sino que el tejido funcional glandular, que es el llamado, las células que están en el lobulillo mamario. ¿Sí? ¿Han escuchado carcinoma lobulillar? Adenocarcinoma lobulillar. Ese es, ¿sí? El programa de glándula mamaria, digamos, la parte funcional secretora de la mama. Em, bueno, estas células producen leche, ¿sí? Producen nutrientes. eh, y el conflicto es relacionado justamente a su función. Preocupación por la integridad, porque no nos vamos a salir del asunto de la integridad. Preocupación por la integridad del hijo, de la pareja, o más bien de un integrante del clan, de un integrante del grupo, ¿m? De un integrante del nido. Tengo que explicar este concepto, el nido. El nido es básicamente todo para una mujer. Ahí va a salir una de pelo morado o pelo verde a hincharme los huevos, ¿cierto? Pero el asunto es lo siguiente. Arcaicamente, la biología, ¿cierto? De una mujer la lleva a determinado momento, en determinado momento, a buscar asentarse, buscar anidar, buscar procrear, y para ello requiere, ¿cierto? De una estructura, un nido. Y también requiere de un compañero a la altura, como vemos en la naturaleza. ¿Viste cuando, viste cuando los pájaros, ¿cierto? Hacen sus danzas tan lindas, ¿cierto? Que son sus danzas de cortejo y están cortejando a la hembra. Bueno, ahora hablé de los pájaros, ¿cierto? Pero mejor hablemos de mamíferos, aunque la tendencia es la misma en todas las especies. Em, bueno, los mamíferos también hacen el mismo ritual. El mamífero y todas las especies cortejan a su hembra de distintas formas, ¿sí? En el mundo de los que somos mamíferos está
el asunto de la fuerza, por ejemplo, a la hembra le interesa la fuerza del macho, le interesa la potencia del macho, la capacidad de resolución del macho. Eso le importa a la hembra. Y esto es muy lógico. Y lo que pasa es que la hembra, para asentarse, ¿cierto? En el caso de los mamíferos, va a quedar embarazada y durante ese periodo de embarazo y en el periodo de lactancia va a estar vulnerable. Porque tiene que enfocar toda su energía en el proceso que está llevando. Mientras eso pasa, está vulnerable. Y después va a estar con cachorros, que hay que cuidar, que hay que nutrir. Y sin ella no va a tener éxito esa empresa. Si ella no hace lo que tiene que hacer, lo que su instinto, su mandato biológico le llama. Para ello necesita un fuerte compañero, un macho fuerte, un macho que pueda cazar, un macho que pueda proveer, un macho que pueda proteger y patrullar el territorio. Por eso la hembra, en todas las especies, incluyendo la humana, tienen el concepto arcaico metido en cada célula de hipergamia. Yo no sé si he hablado de hipergamia. No sé si esto lo voy a poder subir a YouTube porque YouTube es como un poco sensible con esto. Hipergamia es un término griego. Es muy sencillo. En lo literal significa casarse hacia arriba. Así de sencillo. La hipergamia es yo lo llamo así, instinto arcaico, ¿m? Que tienen todas las hembras de fijarse en el ganador, fijarse en el que ella considera superior, fijarse en el que ella considera el mejor, ¿m? El más grande. Por eso yo a veces me dicen cosas cuando digo esto, pero yo siempre digo así, las hembras, las mujeres, para elegir a su pareja, esperan en la línea de meta, esperan al ganador. No se fijan en el que llegó último. Y a veces digo, ah, mira, le puede gustar el que salió tercero, pero lo siento, salió tercero. Yo miro al que ganó, al primero, que demuestra su valía, que demuestra su valor. Porque detrás de ese que ganó hay trabajo, hay esfuerzo, hay un montón de derrotas detrás que hicieron a ese hoy en día un ganador. Fuerte, protector, proveedor. Un macho de muy alto valor. Se trata de eso, no de otra cosa. Entonces, en la naturaleza vemos que se cumple al pie de la letra el concepto de hipergamia. La hembra no prefiere al macho que vino a intentar aparearse y fue destruido por otro macho. No le importa. No es el más fuerte, no es el más grande, por lo tanto, no voy a tener hijos con este. Punto. No anido con este. Hay un mejor prospecto. A ese es el que apunta. Y eso es una maravilla de la naturaleza. Asegura, ¿cierto? Una estirpe fuerte. Afortunadamente, en la naturaleza no existe la moral. Gracias a eso continúan las especies, ¿cierto? Hoy en día el ser humano está bombardeado por asuntos morales, idiosincrásicos, culturales, religiosos, todo bla, 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 sistema de creencias como lo conocemos. ¿M? Lo que finalmente lleva a que tengamos reducción, ¿cierto?, del número de natalicios, incompatibilidad cada vez mayor, mujeres masculinas, hombres femeninos. Vamos un poco para atrás. Bueno, pero está todo arreglado así, ¿no? Y O sea, no es seguro, casualidad. pero seguro, no descarto, pero la cagada biológica a nivel de especie es una realidad.
Esa es la parte preocupante. Entonces, el nido, voy a retomar el asunto del nido. El nido, entonces, es los integrantes y el lugar al cual, ¿cierto? Una mujer, o el cual una mujer siente, ¿cierto? Como su proyecto, ¿vale? Entonces, para entender los programas de mama hay que entender primero ese concepto. ¿Mm? Aquí hay una preocupación por un cachorro, ¿cierto? Que está enfermo. Hay una preocupación por el compañero, ¿cierto? El macho. En nuestra sociedad lo llevamos a la pareja, lo llevamos a los hijos o a cualquiera que dependa de. Entonces, en la naturaleza, la mejor forma, ¿cierto?, de salir de una situación de salud es a través de la alimentación y la contención. Por eso es que funcionan las glándulas mamarias ante una preocupación por la nutrición, por la integridad, por lo que sea del cachorro o de la pareja. También esto no solamente tiene que ver, ¿cierto?, con la maternidad como tal. Y es que vemos en la naturaleza a las especies, ¿cierto?, que muchas veces simplemente porque hay un cachorro enfermo, la hembra comienza a secretar suero o leche directamente. A veces hay épocas de escasez y las hembras entran en programa de preocupación por el nido o por los integrantes del nido y empiezan a secretar leche o suero. Entonces, no necesariamente se requiere, ¿cierto?, em, digamos, del periodo de lactancia maternal, sino que esto sigue lineamientos conflictuales a nivel biológico. Em, yo siempre me acuerdo de que habrá sido bueno, se supone que en la Edad Media, pero yo no sé si tales edades realmente existen, ¿sí? Pero se supone que en la Edad Media un señor fue sorprendido robando un pan en un mercado y a este señor se le condenó a el encierro hasta morir de hambre. Esa era su condena. Y resulta que lo encerraron y este señor no moría. Y pasaban las semanas y el tipo no moría. ¿Mm? Y no moría. Y seguían pasando. Y esto se transformó en meses y el tipo no moría. Entonces, hasta que una vez lo descubrieron los soldados, ¿cierto? Que lo tenían cautivo, lo descubrieron que una mujer, o sea, lo descubrieron a él tomando leche del pecho de una mujer. Era su hija. Era su hija que le daba leche materna. Entonces el tipo sobrevivió. El relato dice que después de eso fue puesto en libertad. ¿Mm? Ya había pasado el tiempo de supuesta muerte en donde no murió, entonces fue puesto en libertad. Eso dice el relato. Se hicieron muchas pinturas al respecto. Hay óleos de ese cuadro muy, muy lindo, pero no me acuerdo. eh, Ni siquiera sé si hay un autor de eso. Me parece que es anónimo, como solían ser las cosas en ese tiempo. Em, bueno, si es que, insisto, los tiempos yo los dudo. Entonces, la preocupación por un integrante del clan. Cuando vemos en nuestra sociedad actual a un niño, ¿cierto? Que, por ejemplo, va de la mano con su madre, el niño se escapa, se suelta de la mano y es atropellado por un auto y luego tiene que estar internado en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad terapéutica intensiva o está pasando una larga agonía. Alguien del nido, alguien del clan está enfermo, entre comillas, ¿cierto? O está con alguna situación eh,
que lo deja disminuido, ya sea socialmente, moralmente, funcionalmente, lo que sea, muy comúnmente las madres hacen nódulos mamarios. Entonces, el nódulo mamario crece en plena fase activa, justamente dando origen al sentido biológico de este programa, porque es en fase activa en donde, en este caso, se necesita del cuidado materno, de la nutrición. Hay que cuidar al cachorro, hay que cuidar a la pareja, hay que cuidar al hermano, hay que cuidar, hay que proteger, hay que contener, hay que alimentar al abuelo, a quien sea, dentro de lo que es el clan, dentro de lo que es el nido, ¿vale? El concepto es ese, nido clan, nido clan. Em, entonces empieza este crecimiento. En algunos casos se puede ver también si se involucra, por ejemplo, la hipófisis. Podemos ver también una hiperprolactinemia, lo que va a dar como resultado una secreción láctea, ¿cierto? Constante. Y si no, va a ser crecimiento, que basta un poco de estimulación y empieza a caer suero. Em, Así más o menos es cómo funciona el mecanismo. Y ahí es donde crece, ¿cierto? El llamado nódulo mamario, ¿sí? Que es un nódulo sólido, macizo, que se ve hiperecoico, hipoecoico a nivel de un ultrasonido, eh, al menos al principio. Después aparece hiperecoico. Es decir, que devuelve una señal alta sonora porque es duro. Eso nomás significa. Hipoecoico significa que devuelve una señal débil y se ve ennegrecido porque es líquido. Eso es típico de una PCLA inicial o incluso del primer crecimiento inicial. Pero luego se pone hiperecoico, cuando ya es grande, macizo y funcional. Es más duro y no tiene en realidad una edematización, por lo tanto no devuelve lentamente, sino que devuelve una frecuencia rápida. Y por eso se ve de la manera que se ve. Y eso también puede pasar en la PCLB o incluso al final del programa, dependiendo si se tienen o no los microorganismos y el destino que tenga ese nódulo. Entonces, crece en fase activa con pleno sentido porque es en ese momento en donde está el conflicto de proteger, nutrir, cuidar, contener al integrante del clan, del nido, ¿cierto? Que está en necesidad. Luego, por ejemplo, el integrante del clan se sana, se mejora, sale del conflicto, sale de la situación, restablece sus funciones, etcétera. Entonces, el conflicto es resuelto para la madre o para la mujer, ¿cierto? Que está en el clan. Es resuelto y de esa manera comienza la caseificación, si es que se tienen los microorganismos, comienza la caseificación del nódulo. Esa caseificación eh, va a degradar el crecimiento, ¿cierto? Que hubo a nivel lobulillar. Y eso va a traer síntomas, como por ejemplo fiebre, sudoración nocturna, va a traer otros síntomas clásicos de la PCL como enrojecimiento, dolor en el área, calor en el área. Va a haber cambios a nivel de la orina, va a haber más orina, va a haber una coloración más turbia en la orina y también un olor más fuerte. Esto en el caso que se tengan los microorganismos y que se tengan los hongos y las micobacterias para degradar ese nódulo. Si no se tienen los microorganismos, entonces estos síntomas son un poco diferentes, ¿sí? Solamente puede haber por ahí algo de dolor,
¿cierto? Puede haber alguna manifestación a nivel eh, en la orina también, ¿cierto? Eh, pero no más que eso. El problema es cuando aquí, y esta es una de las complicaciones, ¿cierto? Que siempre trato de decirlas, porque eh, cuando se diagnostica entonces este nódulo macizo, inmediatamente es sospechoso de cáncer. Y esto lleva casi siempre a que las mujeres se practiquen una biopsia. Yo me opongo rotundamente a las biopsias. Me opongo rotundamente, porque consideremos que en ese nódulo están trabajando los hongos y las micobacterias. Y yo voy, ¿cierto? Y meto un aparato, ¿cierto? Que se entierra en la mama y ya en sí mismo provoca un ataque a la integridad de la dermis corión de la mama, lo que hablamos la vez anterior, ¿cierto? Entra al tejido glandular atravesando capas. Primero que todo la epidermis, puede atravesar un conducto lactífero, puede atravesar, o sea, de hecho va a atravesar grasa, ¿cierto? Que es tejido conectivo, tejido fibroso, va a atravesar con todo para llegar a la zona lobulillar, ¿cierto? La parte funcional glandular. ¿Mm? Y si en ese lugar está ocurriendo el proceso caseoso, o sea, si lo veo en una ecografía y veo que es hipoecoico, es decir, que me devuelve una señal relativamente lenta, debo entender que hay una edematización, que hay líquido, que hay agua. Para que eso ocurra, entonces debo entender que hay microorganismos, ¿cierto? Que hay un desecho metabólico de los microorganismos que está perfecto que estén ahí. Pero si yo les meto ahí una aguja y luego saco esa aguja, genero un arrastre de microorganismos a capas en donde no tendrían por qué estar. Cuando eso ocurre, hablamos de una colonización de microorganismos. Me pregunto, ¿qué tiene que hacer un hongo que está caseificando una glándula dentro de su capa embrionaria? ¿Qué tiene que hacer en el tejido graso? ¿Qué tiene que hacer en un conducto lactífero? Que son células epiteliales planas, ¿cierto? Que derivan de la epidermis. ¿O qué tiene que hacer directamente en la epidermis? Yo dejo un canal abierto con ese agujero en donde provoco este arrastre de microorganismos. El microorganismo está siguiendo una orden cerebelosa, que es caseificar. Donde yo ponga ese microorganismo va a generar una caseificación. ¿Han visto los procesos mamarios que se abren? Abren la mama. La mama queda abierta. Y lo que ves ahí es pus caer, carne caer. Exactamente igual que la lepra. Es el mismo proceso. El mismo. Porque el microorganismo, ¿cierto? Llega a capas exteriores donde no debería estar. Por esa razón me opongo a las biopsias. Considero que son absolutamente innecesarias. Tiene mucho riesgo. ¿Mm? Los médicos saben esto. Sí, por eso es que cuando te ponen una biopsia, una cosa, primero antibiótico, antes y después, ¿cierto? Que, bueno, distintas cosas. Pero no te informan eso. Entonces, a mí me parece un acto más o menos criminal. ¿Mm? Eh, Además, la biopsia sirve para eso, es para alimentar el morbo del diagnóstico, no es otra cosa. Si ya sabes que ahí hay un nódulo, le puedes hacer seguimiento por imágenes. No es necesario que lo toques. Ahora, si a la mujer le molesta el nódulo, creció, terminó el proceso, incluso tiene calcificaciones, pero le molesta que esté ahí, bueno, sácatelo. Ya no hay un proceso en curso, sácatelo y fin del problema. Ya está. Ahora, si vas y te lo sacas o te sometes a una cirugía en plena fase activa, es decir, en crecimiento, no sacas nada con eso porque vuelve a crecer. O sea, vas, te lo sacas y crece inmediatamente.
a las pocas semanas ya tienes un crecimiento igual o más grande que el anterior. Eso es porque el conflicto no ha sido resuelto. O sea, sigue existiendo esa necesidad, ¿cierto?, de nutrir o está esa necesidad o esa preocupación por un integrante del clan o incluso por la estructura del nido. Yo he visto muchos casos sobre este asunto. Uno de los casos que eh, recuerdo siempre es el caso de esta chica que a toda costa quería ser madre, ¿sí? Quería ser madre, eh, pero para ser madre necesitaba asentarse, ¿cierto? Anidar, como todas las mujeres. Muy normal que así sea. Ustedes van a decir que yo hablo desde el materialismo, de que las mujeres se fijan solamente en hombres resueltos y el asunto es que la mujer cuando quiere anidar, esas cosas sí le importan. ¿Dónde vas a anidar? ¿En la calle? ¿Debajo de un Es, puente? es una cuestión social hoy por hoy, porque decir esto es lógico, ¿no? En un sentido, o sea, lo que estás comentando es totalmente lógico. Por ahí tener que decirlo, corrijo, es irrisorio, porque es la biología así. Es lógico que si una mujer quiere ser mamá, va a estar planificando el entorno y el nido. Es totalmente natural, es lógico. Quien no lo hace, evidentemente, tiene un problema. Ujú. Y seguramente ese problema es moral, mm, social, idiosincrásico. Bueno, entonces el coso aquí bueno, yo recuerdo el caso entonces de esta chica y este muchacho, esta pareja, ¿cierto? Vivía, digamos, este era un terreno grande que era perteneciente a los padres de este muchacho. Los padres de este muchacho tenían una casa en este terreno y atrás de esa casa, unos cuantos metros más allá, era un terreno grande, ¿cierto? Tenían otra casa, que es donde le cedieron esa casa al hijo y a su esposa. El asunto es que habían algunos problemas con esto. Primero porque este hombre, este muchacho, fíjate, las cosas que entran en la psique femenina. Este hombre eh, no era el dueño de esa casa. Es que el día de mañana, cualquier situación, los padres de este muchacho podrían decir, eh, vete, ¿qué nido sólido puede ser ese? Ese era un asunto. El otro, el terreno, que era grande, hacia el final del terreno, hacia la parte de atrás del terreno, tenía una cerca, una reja, llámese, bueno, una valla, no sé cómo se llaman los distintos países, ¿cierto? Tenía una cerca, eh, que era la división con el vecino, ¿cierto? Con el otro terreno. El vecino tenía perros y esos perros rompieron la cerca y habitualmente se pasaban al terreno en donde estaba esta chica, ¿vale? Y estos perros eran agresivos. Y muchas veces esta chica se encontró que estaba fuera de casa, en el patio, y se arrancaban los perros del vecino a su terreno y ella tenía que ir a refugiarse rápidamente. Problema en el nido, ¿cierto? El nido está inseguro y además no es de ella. Otro asunto. La casa en la que vivían tenía algunos desperfectos porque no estaba completa. La casa en la que yo vivía tenía un cuarto que estaba sin pintarse, no, le faltaba algo del revestimiento y arreglar un asunto con el techo o con la ventana, o parece que las dos cosas. Esta era una pareja, ella quería a toda costa ser mamá, pero resulta que el cuarto que estaba destinado para que llegara el nuevo integrante, ¿cierto? El hijo, ni siquiera estaba terminado. Ella le decía al marido, ¿por qué no terminas este cuarto? ¿Por qué no vas y le pones, reparas la cerca,
¿cierto? Para que los perros no salgan, no vengan a meterse acá. Y me vuelvo entonces a este asunto. ¿Está mal que una mujer le pida esas cosas al hombre? Yo digo, porque hoy en día va el empoderamiento, claro, la chica ahí con herramientas yendo a cerrar el coso y a arreglar después ahí. Yo no digo que no puedan. El asunto es que si vas a anidar, necesitas tener al lado a alguien que sea capaz de hacer esas cosas. Es eso, es eso, porque tienes que ser funcional. La mujer ve esas cosas, las hembras en la naturaleza ven esas cosas. Entonces, y no podía quedar embarazada. Y lo intentaron, etc. Yo hablé varias veces con ella hasta que entendió todo el contexto. Y ella le hablaba al marido, pero el marido, cuando era el momento del fin de semana de hacer los arreglos, resultaba que tenía que ir donde su mamita, o resultaba que tenía que ir a jugar al fútbol. Bueno, qué bueno que te guste el fútbol, qué bueno que tengas una relación tan linda con tu mamita, pero loco, ya estás casado, tienes una mujer, ¿cierto? Y loco, o sea, hay una necesidad de anidación. ¿De qué estás haciendo? Es un pedazo de puto subnormal. ¿Mm? Entonces, Listo, ya no lo podés subir a YouTube. no, no puedo. No, ya está. Se queda en Odyssey. Entonces, bueno, pero qué machista que es Igor. No, lo que pasa es que un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Ya está. La mujer está ahí, dispuesta a anidar, dispuesta quiere ser madre, pero no lo puede hacer con un pedazo de tarado puto como este tipo, ¿cierto? Porque no da, no da. O sea, tienes que demostrar tu fuerza, tienes que demostrar, ¿cierto? Tu fortaleza, porque en la naturaleza solo existe eso. ¿Eres fuerte o eres débil? No eres ni bueno ni malo, ¿eres fuerte o eres débil? Entonces, y las hembras lo saben 100%. Y las mujeres dudan con algunas de estas cosas. Los hombres piensan que está todo bien, piensan que es muy de macho ir a beber en la noche, dejar a la mujer, ¿cierto? Piensan que es muy de macho andar de putas, piensan que es muy de macho ser vicioso, ¿cierto? Tener alguna adicción. Y, oh, qué machos que son. Flor de putos es lo que son. Biológicamente hablando, ¿cierto? Porque la sociedad te premia la putería y la Totalmente de biología la acuerdo. sanciona. Muy bien, muy bien. Entonces, la biología lo sanciona, castigando con ¿cómo te puedo decir? Que igual no es un castigo, si es simplemente la sabiduría propia de la naturaleza, ¿cierto? No es la consecuencia de los actos, o sea. Exacto, exacto. Entonces, eh, ese es el coso, ¿cierto? Entonces, bueno, en el curso siempre decimos lo social y políticamente correcto no es equivalente a lo biológicamente sensato, ¿cierto? Menos en estos tiempos, ¿cierto? En donde mientras más lejos de la línea biológica vas, más cool eres, más moderno, más a la moda, más deconstruido. Fíjate ese eufemismo, ¿no? Deconstruido. Destruido, no me jodas. Mm, Eso es destrucción. No hay deconstrucción. Eso es exacto. o sea, o construís o destruís. No me vengas a inventar otra cosa. Yo le pregunto siempre a mis alumnas,
A ver, ¿a quién de ustedes les gusta un hombre que se preocupe por su apariencia más que ustedes? Que esté preocupado de, que me voy a hacer un peinado, que tengo que arreglarme las cejas, que las uñas, que... ¿Cómo? Yo le pregunto esas cosas a las chicas, a ver si es que les gustan los hombres femeninos o les gusta un hombre masculino. Yo y ya, o sea, cuando tú proyectas, ¿cierto? Una anidación, no lo haces con el débil. Esa es la realidad. No lo haces con el débil. Tal vez jugaste con los débiles, pero Si en el sos de alto proyecto, valor, si sos de alto valor, no jugás con ningún débil. no, por supuesto, estoy de acuerdo. Por eso digo, bueno, tal vez los caminos de cada quien son diferentes, ¿sí? Pero cuando tú quieres concretar ciertos proyectos, eh, anidas. Buscas con quién anidar, alguien que esté más o menos en tu misma línea, y ya, es que eso es todo. Entonces, bueno, volviendo al asunto de esta chica y este muchacho. La chica habló muchas veces con él, pero él seguía considerando que era muy importante volver los sábados tomado, ¿cierto? Porque como el sábado jugaba el partido con los chicos del barrio, y después tenía que quedarse a la cerveza y al coso. Y claro, y nunca tenía el tiempo de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, de hecho, también tuve que hablar con él en su momento, con ellos dos, tratando de explicar esta situación, no tratando de corregir nada, porque la verdad es que si es puto, va a ser puto siempre, ¿cierto? Y por ahí, a muchas mujeres yo le he dicho, mira, deja esa relación, búscate un hombre. Ustedes no saben la cantidad de emails que yo he recibido de hombres indignados, ¿cierto? Porque su mujer los dejó. Y es que lo siento, pero es que tu mujer sí es una mujer, es una hembra. Y tú eres un pedazo de puto. Ya está. Y ella está ahí en CAD, ¿cierto? Haciendo artrosis, haciendo un montón de conflictos, haciendo una bajada hormonal de ovarios, ¿cierto? Del intersticio, por necrosis del intersticio, o haciendo un programa uterino, o haciendo un programa mamario, porque no estás a la altura del proyecto y ella conflictúa en eso. O sea, y no crean que yo culpo al hombre. No, no lo culpo. O sea, la que tiene el conflicto es ella. El asunto es que ella la está cagando en las decisiones también. No está siendo consecuente a su biología. Pero el hombre se ofende con esas cosas y me escribe y me putea. Pero yo a todos los que me putean, cuando abro el email y los leo como ña, 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 y les pongo vocecita y me cago de risa. O sea, si alguien de aquí me va a escribir para putearme, sepa que le pongo voz de ardilla en mi mente cuando lo leo. ¿Mm? Este, mm, bueno, entonces el asunto es que también hablé con este muchacho. Bueno, finalmente este muchacho, ¿cierto? Fue comprendiendo cosas con el tiempo, se demoró. ¿Mm? Había un asunto también de que esta chica necesitaba la prueba de valor de este hombre, porque era un hombre muy sumiso a los padres, porque era un hombre que si bien trabajaba y era un hombre que cumplía lo del trabajo, ¿cierto? Pero que tenía estos vicios y que era sumiso a la voz de los padres, ¿cierto? Entonces, una mujer, cuando quiera anidar, quiere un hombre fuerte. No, imagínate, está anidando y de pronto a la mamita se le ocurre decir algo y el hijo va y va y hace caso ciegamente. Una mujer no ve fuerza en eso. Es importante el asunto de la fuerza, lo que explicaba, débil o fuerte. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, bueno, este muchacho con el tiempo entendió las cosas, ¿sí? Hizo las reparaciones que había que hacer y le dijo a la chica, bueno, el siguiente paso, cuando ya tenía todo, le dijo a la chica, voy
a comprar un terreno y vamos a construir ahí nuestra casa. La chica solucionó el problema. Solucionó el problema y al poco tiempo me escribió y me dijo, estoy embarazada y tengo tantos meses y todo el coso. El niño tiene como 4 años ya. El asunto es que debemos ponerle atención a estas cosas. Los seres humanos creemos que somos, no sé, moralmente superiores, pensamos que no somos parte de la naturaleza. Mira, justamente hoy en la mañana hablé con un tarado sobre este asunto. Em, pero bueno, entonces tenemos que aplicarnos y seguir nuestro lineamiento biológico, sensato, natural. ¿Mm? Este, ¿Ya expliqué el programa o no? ¿No? Ah, bueno, a ver. O sea, me hice la intro para entender qué es el nido, ¿verdad? Sí, hablaste de la fase activa y tema de la biopsia, y ahí quedó. Ok. Que yo soy medio disperso igual. Así que el No, coso. pero está relacionado, Igor, no me parece a mí correcto. O sea, es lógico. No, creo que ya se ve mi coso. Bien. Este. Bueno, igual está casi todo lo que ya dije, pero a ver, las glándulas mamarias entonces bueno, la parte funcional es esto, ¿cierto? Los lobulillos mamarios. Todo esto que está aquí son células lobulillares, pertenecen a, embriológicamente, ¿cierto? Son mesodérmicas, en este caso antiguas, ¿cierto? Por su comportamiento y por su cualidad adeno, es decir, que son células secretoras, ¿cierto? Por excelencia. Aquí no vamos a ver células absorbentes, todas son secretoras en este caso. Em, este, em, Secretoras y exócrinas. Bueno, a mí me las enseñaron como exocrinas, no como exócrinas. No sé por qué en algunos textos los tildes salen en distintos lados. Bueno, da lo mismo. Eso significa que vierten su contenido, ¿cierto?, al medio externo. Ese tipo de glándulas son. Entonces se forman los llamados adenocarcinomas o nódulos mamarios, nódulo macizo, nódulo sólido, ¿cierto? Bueno, tiene distintos nombres. También aquí pueden aparecer los melanomas, ¿cierto? Son exactamente el mismo crecimiento. La vez anterior hablamos de los melanomas. Em, ¿Cómo va aquel conflicto? Dice preocupación o disputa, pelea, ¿cierto? Cualquier cosa que genere alguna situación de preocupación con el clan, con el nido, ¿sí? Hammer todo lo relaciona, ¿cierto? Para hacerlo breve, a lo que es relación madre-hijo, relación pareja, ¿sí? Pero todo este contexto se desarrolla en un nido, en un clan, ¿cierto? Si no hay clan, no hay este conflicto, así, definitivamente. ¿Cierto? Si no hay un nido o la intención de la proyección de un nido, ¿cierto? Entonces tampoco existe esto. Em, este, bueno, entonces habla de la relación de conflicto con el partner o con los hijos, ¿cierto? Con los dependientes en general. El foco de Hammer lo vamos a ver en el cerebelo, ¿cierto? En la parte lateral más distal, ¿cierto? Acá y acá respectivamente. ¿Cierto? Vean que esto mantiene la coloración que le da Hammer para la dermis corión, y eso es porque la glándula mamaria como tal es una invaginación, ¿cierto? De la dermis corión que llega hasta la zona central de la mama, esto en embriología, ¿cierto? Y entonces es cuando empieza a ser funcional a nivel glandular, ¿cierto? Formando los lobulillos mamarios. De la misma forma que se invagina desde la epidermis, ¿cierto? El epitelio plano que da origen después a los conductos lactíferos, ¿sí? Que ese es otro programa que veremos más adelante. Nódulo compacto,
este sentido biológico la producción de nutrientes, ¿cierto? Para que se pueda curar o se pueda sanar o se pueda nutrir, se pueda alimentar más rápido el integrante del clan en esa necesidad. ¿Mm? Con respecto a la fase PCL, hay una, como en todo, ¿cierto? Hay distintas opciones. Está dentro de las llamadas curaciones no biológicas, que yo no digo que no sean biológicas, ¿ah? Porque, o sea, un encapsulamiento, una enquistación, una calcificación no deja de ser un proceso biológico, ¿vale? Solo que no tiene microorganismos. ¿Mm? Entonces, en ese caso sería una curación no microbiológica, pero sí, en cuanto al contexto, sigue siendo biológica. Antibiológico es que te corte la mama, ¿cierto? Eso sería no biológico, ir y que te mutile, ¿cierto? Te meto ahí al pabellón y ya. Bueno, entonces aquí aparece una de las opciones, ¿cierto? Sin microorganismos es que se encapsula el nódulo a través de tejido conectivo, ¿cierto? Se encapsula y tiene el mismo resultado final que todo nódulo encapsulado, que es calcificarse. O sea, la cantidad y mira, la calcificación en la fase final normalmente ya es normotonía o es el final de la PCLB o directamente es un programa que ya pasó con antigüedad. Y hay mujeres que por casualidad se hacen un estudio, les aparece un puntito blanco en la radiografía o les rebota hiperecoicamente un ultrasonido, ¿cierto? Y vemos un punto brillante. Entonces el ecógrafo le dice, uy, creo que aquí hay unas microcalcificaciones. Y se las sacan. Se las sacan o les meten algún miedo o alguna cosa sin ningún sentido. El programa ya fue resuelto. A veces pasa que vienen las mujeres, me muestran los estudios, ¿cierto? Porque le encontraron un nódulo. Y claro, efectivamente hay un nódulo. Y yo miro el estudio y veo que hay como 4 o 5 calcificaciones que son antiguas. Entonces le digo, oiga, pero mire, esto que usted está viviendo, ya lo vivió 4 o 5 veces antes. Mire lo que hay acá. Y la señora me dice, o sea, la señora es capaz de decirme cada conflicto relativo a esos nódulos calcificados que hay ahí. Yo a veces en el curso he contado uno de los casos que he visto de este tipo porque hay, bueno, esta es una señora que siempre tuvo un hijo problema. Un hijo problema que de niño era un desastre, que se metió en drogas, que se metió en vicios, que se metió en el narcotráfico, que se metió en pandillas, delincuencia. 7 calcificaciones tenía en la mama de procesos antiguos y cuando llegó conmigo estaba con un nuevo crecimiento mamario. De las 7 calcificaciones antiguas, ella no tenía idea. Como este crecimiento mamario fue más grande, ¿cierto? Y le dio síntomas, se preocupó, fue al médico, ¿cierto? ¿Y qué estaba pasando con el hijo en ese momento? Que dentro de las fechorías que hizo este hijo, ¿cierto? Digamos, se mandó una cagada más o menos grande y estaba siendo buscado por la policía. Y el hijo estaba armado y estaba prófugo. La madre dijo, lo está buscando la policía, él está armado, o sea que cuando se encuentren va a haber un tiroteo y probablemente se muera. Ese era el miedo de la madre, la preocupación por el hijo. Y bueno, y fue capaz de relatarme todos los eventos, esos 7 eventos que tenía ahí en la mama, antiguos, me los relató al detalle. Bueno, lo primero que pasó es que la señora se calmó porque dijo, bueno, entonces esto es más de lo mismo. O sea, una vez que se resuelva, eh, se irá a calcificar como los demás procesos que tenía. Bueno, yo a esa señora le hice un seguimiento de algunos meses, cada 2 meses fuimos controlando el crecimiento, solo por imágenes, no se aplicó biopsia ni nada de eso. El hijo dentro de este proceso se entregó a la policía. Y la señora me dijo, en la cárcel va a estar mejor.
Al menos no le van a disparar en la cárcel. Al menos no va a andar prófugo, no va a andar de vago, ¿no? Va a estar ahí. Ok. Eso lo considero una solución y soluciono el programa. Este tipo de programa, yo creo que lo mejor es hacer ese tipo de seguimiento, solo por imágenes, que no amerita otra cosa. Bueno, y lo que Hammer entonces aquí pone como curación biológica, ¿cierto? Es cuando un tumor cerrado se caseifica entonces, ¿cierto? Por este proceso de necrosis caseosa que hacen los microorganismos. ¿M? eh, en un proceso cerrado, es decir, sin meter cuchillo, sin meter aguja, sin meter biopsia, ¿cierto? Sin TCR, ojalá. Porque cuando hay túbulos colectores renales, este edema puede crecer brutalmente. Yo he visto mamas del tamaño de una pelota de básquetbol o más. No estoy exagerando. Este, y eso es cuando hay una activación de los túbulos colectores renales. Cuando eso pasa, efectivamente, las fibras mamarias pueden colapsar. Y es complicado eso, complicado. El no drenaje de un edema es complicado en todos los programas. Túbulos colectores renales se puede involucrar nefastamente en todos los programas sin excepción. Entonces, cuando este programa y este proceso caseoso se mantiene cerrado, no hay problema, siempre y cuando no haya TCR, ¿vale? Intervenirlo puede ser un poco catastrófico. Desde mi experiencia al menos, yo siempre sugiero no intervenir un proceso mamario, ¿cierto? Con biopsias ni nada, mientras este esté en caseificación. No, no hacerlo, no hacerlo. En PCLB, al final de la PCLB ya es otra cosa. Si la mujer quiere sacárselo, no va a haber un problema si lo hace, a eso me refiero. Pero en PCLA o en fase activa, intervenirlo es muy contraproducente. ¿Mm? Em, este, y bueno, ya está. Lo otro, lo que está abajo, ya hablé extensamente de eso, que explico el problema de meter cosas. ¿Mm? Así que bueno, abro el micrófono. Gente, si tienen dudas, preguntas de lo que vimos hoy. Mientras tanto, echo un vistazo aquí en el chat. Señor Campos, Una pregunta más que nada teórica, técnica. Este programa corre en fase activa, proliferan células de ovulizo mamario y también proliferan bacterias y hongos, ¿o no? En la fase activa. correcto, correcto. Si se Bien. tienen, sí, Y en la fase PCL es cuando esas hongos, bacterias y micobacterias empiezan a caseificar el exactamente. crecimiento. Entonces, si yo no tengo esas bacterias y hongos en la fase activa, no van a proliferar. Por ende, en la PCL eso no se va a degradar. ¿Hasta ahí voy bien? No te entendí la última parte, perdón. Que si yo no tengo en fase activa, o la paciente no tiene en fase activa, microorganismos, Ajá, en la PCL el tumor queda ahí como está, claro, no se degrada. claro. Se envuelve en tejido fibroconectivo. Ahora, la pregunta es esta entonces. Si en ese momento hubiese una manera de tener microorganismos, no sé si eso es posible, y supongamos que es posible, los pongo en la mama, esos no van a hacer nada, ¿o no? No, Van a no van quedar a hacer ahí, nada. no van a hacer nada. O sea, tendría que tener una recaída para que se No los coma, ¿o no? necesariamente. No, es que los microorganismos que van a actuar en un proceso en la PCL son los microorganismos que estaban presentes al momento del DHS. Si en el Bien. momento del DHS no tienes el microorganismo, no va a ser caseificado en la PCL. Ahora, ¿qué Hay pasa si... formas poco éticas de que no te puedo decir por acá, Ya sé, lamentablemente, ya sé. pero hay hack para todo. No, Pero yo no, ta. no puedo decírtelo aquí. Te entiendo, entiendo. Pero la pregunta entonces, suponete que está en fase activa, ¿sí? Eh,
entra en PCL, en esa PCL deja de tomar antibióticos o lo que sea y empieza a recuperar sus microorganismos naturales en el cuerpo. ¿Sí? El PCL tiene microorganismos en el cuerpo, pero no actúan en esa mama. Ahora, si tiene una recaída por un raíl y entra de vuelta en la fase activa, no va a proliferar microorganismos. No, porque Ah, un es el raíl no es momento un del DHS DHS. entonces. O sea, de ese evento, de ese SBS sería. Sí, Por más que tenga raíl, no sirve. O sea que el asunto del raíl no sirve para generar calcificación. no. Ya El lo raíl comprobamos. solamente es un pic simpático tónico que te devuelve a la fase activa, no al DHS. Bien, Porque el raíl es un accesorio presente en el DHS, no es el DHS. perfecto, perfecto. Y una pregunta cortita. En perros, ¿tenés alguna idea de por qué, en líneas generales, ¿no? Porque cada caso es único, por qué puede llegar a pasar esto Sí, por si no supuesto, tienen yo, crías? yo esto lo he visto muchas veces. Y resulta que a la perra, por ejemplo, le quitan las crías para venderlas, o a la perra la tienen ahí en un criadero, ¿cierto? Entonces constantemente está haciendo el programa y vuelve y vuelve y vuelve. Las perras de criadero todas tienen adenocarcinoma mamario cuando las sacan de la función que tienen que cumplir, porque a las perras de criadero, si bien los perros, ¿cierto?, pueden procrear toda la vida, hasta su último año pueden seguir procreando tranquilamente. Pero a las perras de criadero, por algunos estándares, ¿cierto? No pasan más allá de los 6 años o 7 años en función de crianza. Luego son sacadas de la función de crianza. Cuando eso ocurre, es cuando es visible ya el adenocarcinoma mamario. ¿Mm? Entiendo. Y es que el asunto es que las tienen ahí, ¿cierto? Para estar embarazadas, después tener los cachorros hasta una edad corta, ¿cierto? En donde son destetados abruptamente y luego repiten el ciclo. ¿Mm? Entonces hacen mucho conflicto de ese tipo. Imagino que con las vacas debe pasar lo mismo, entonces. Exactamente lo mismo. Que todas las vacas tienen mastitis. O sea que mucha de la leche que la gente toma viene de SBS mamarios de vaca. Para la gente que toma leche, sí. Ah, gracias, Tampoco Iván. le veo sentido a tomar leche. Menos de, o sea, no de otra especie, digo. ¿Para qué? Coincido con vos, gracias. Mm. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Mm, tengo una pregunta con respecto a cómo se trata en la medicina tradicional o desde la academia. Parte de los tratamientos normalmente es utilizar anticonceptivos orales más vitamina C. En teoría se supone que disuelve el nódulo y yo he visto que hay muchas personas a las que les resulta. Y entonces estaba pensando que, ¿por qué podría Ouch. ¿Por qué podría resultar? ¿Se escucha? Escuchado. Sí, Ah, ya. escucho, Justo entró una llamada. escucho. Bueno, vale. Continúo. Entonces, lo que yo estoy pensando es que las pastillas anticonceptivas tradicionalmente, porque ahora hay otras, por si acaso, que son estradiol de verdad, o tendrían un efecto de androgenización y eso hace que las hormonas femeninas bajen y eso haría que el nódulo se tienda a disolver. Yo pienso que no. Lo que pasa es que el tratamiento hormonal, ¿cierto? Primero que todo hay que ver la función ovárica y hay que ver la función hipofisiaria, ¿cierto? Porque no todo por ahí puede venir de la mama, ¿cierto? Entonces, y cuando se aplica un tratamiento hormonal, normalmente se sugiere para quistes o para fibrosis mamaria. No es lo mismo que un nódulo tumoral. ¿Mm? Pero es Entonces, que si este ahora, nódulo se encapsuló va a aparecer como quiste, ¿no? O claro, va a pero aparecer ahí ya como... qué tratamiento le vas a hacer.
Sí, ya está enquistado. Bueno, es que por eso te decía, hay personas a las que estos quistes o estos nódulos mamarios los tratan con esto. Bueno, en verdad no sé si habría que hacer una investigación de los quistes, cuál es el origen, para poder saber por qué algunas sí les resulta y hay otras que no. Y probablemente está relacionado hoy con una alteración hormonal. Yo pienso que, a ver, lo que pasa es que una intervención hormonal básicamente es para restablecer parámetros, pero eso no, porque cuando tenemos una alza o una bajada en determinada hormona, eso nos está diciendo que hay una atrofia o una hiperfunción glandular, no otra cosa. ¿Cierto? Entonces, lo que hace es como la gente cuando la camita, ¿no? hay un ruido, alguien tiene el micrófono abierto, no sé de dónde se metió un ruido. Bueno, entonces, eso nos está diciendo que hay una glándula, ¿cierto?, en atrofia o una glándula en hiperfunción, ¿cierto? Una hipertrofia glandular. Lo mismo pasa con el conteo de anticuerpos, ¿cierto? Es básicamente la misma cosa, pero el anticuerpo lo vemos más en PCL cuando hay una inflamación. Pero bueno, el asunto es que si yo modifico, ¿cierto?, externamente esa hormonalidad, lo que consigo es emparejar el parámetro. No estoy solucionando el problema. Por eso a un diabético no voy a ver solución si es que se sigue inyectando insulina. Y le está diciendo a su glándula, bueno, en este caso a las células de Langerhans, ¿cierto? Del páncreas, a las células beta, que no secreten insulina, ¿cierto? Mientras yo más insulina le meto, más atrofia consigo de la glándula. Lo mismo pasa en tiroides, lo mismo pasa en próstata y en este caso también en ovarios, porque los ovarios, la parte funcional secretora, ¿cierto?, de hormonas, es el intersticio ovárico, que es mesodérmico nuevo, ¿cierto? Que es la que genera las hormonas femeninas. Misma cosa a nivel de la cápsula o la corteza de la suprarrenal, que también es mesodérmica nueva y es secretor. Entonces, lo que metemos acá es simplemente un condicionamiento para el valor, ¿cierto? Para los parámetros. No estamos solucionando en realidad algo. No estamos, este... Ahora, las hormonas pueden controlar, porque las hormonas se manifiestan en todos los procesos metabólicos. ¿Mm? Si este crecimiento, por ejemplo, tiene más que ver con la prolactina, y yo meto un coso que inhibe la prolactina, claro, voy a tener un ralentizamiento del programa, ¿cierto? Pero la hipófisis va a mandar más prolactina a medida que se sigue en el conflicto. El síntoma por ahí o el desarrollo del programa no lo vas a ver mientras estés inhibiendo la prolactina químicamente. ¿Mm? Por ahí puede tener entre comillas, su beneficio. Y si en ese contexto y en ese transcurso llegas a solución de conflicto, claro, entonces yo pienso que ahí da la idea de que, uy, esto sirvió, pero no me parece que sea así. Es mi opinión personal, claro. Vale. Y la otra pregunta es, en este conflicto, ¿no hay lateralidad, la mama derecha de la mama izquierda? Sí, sigue lateralidad cruzada. Es decir, en mujer diestra, mama derecha aplica al cerebro izquierdo, ¿cierto? Al cerebelo izquierdo, mama derecha para partner, mama izquierda para dependientes. Y al revés en la zurda. Ok, vale, gracias. Ujú. Gabriel, Hola, bienvenido. Igor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte, luego de un conflicto que llevó un largo tiempo a resolverse y se hizo una proliferación celular, ¿cuánto tiempo se puede esperar para saber si los microorganismos están presentes para resolver, o sea, disolver el tumor? ¿Cómo saber si están presentes los microorganismos? Eh, los indicios puede ser la sudar nocturnamente, como la Sí, temperatura y esos son algunos signos.
Si ¿Cuánto llegas tiempo, a... Ah, perdón. Sigue, por favor, continúa. cuánto tiempo se puede esperar para saber si se encapsuló o si todavía estamos a tiempo de resolverlo? Te pregunto por un caso particular, y es mío, de de una capa embrionaria endodermo, que es un glomus carotidio. Ok. Yo lo tengo hace ya 1 año y medio y creo haber resuelto el conflicto hace 6 meses. Pero no veo resultados positivos, digamos, en cuanto a achicarse el tumor. Ok. No alcancé a escuchar la parte del diagnóstico. ¿Cuál es? Glomus carotidio, un tumor en la carótida Ok. del tamaño de un huevo, En la carótida. junto con una metástasis de hueso, pero es otro conflicto. Ajá. A ver. No. Es que no es endodérmico. Es mesencefálico. Por lo tanto, Ajá. pertenece al puente del tronco cerebral, que controla la musculatura lisa. Las arterias y las venas se componen de distintas capas embrionarias. Dentro de eso está la musculatura lisa, que es la que asegura la arcaica peristalsis que viene de las células epiteliales intestinales, ¿sí? Que derivan en toda la musculatura lisa de los órganos y algunos conductos. La musculatura lisa no hace caseificación. La musculatura lisa crece en fase activa y como está en el llamado mesodermo intersticial, mesodermo transicional, que es el puente del tronco cerebral, el llamado mesencéfalo, hace crecimiento en fase activa y no caseifica en solución, porque en fase PCL se comporta como mesodermo nuevo, es decir, mantiene la forma, mantiene la mejora que hubo que crear en la fase activa por falta de fluidez de la arteria o de la vena, etcétera. Entonces, Ujú. no hay un proceso caseoso en los programas mesencefálicos, como pasa, por ejemplo, con los miomas uterinos, como pasa con algún crecimiento auricular, ¿cierto? Del atrio cardíaco. No va a haber una caseificación, pero sí se puede trabajar en una reducción, en este caso de manera química. Sí o sí tiene esa química. Sí, pero no quimioterapia, ni No, no, radioterapia. yo no recurrí a eso. Justamente cuando aprendí de este paradigma, no resolví no hacerme nada de todo eso. Este, por eso preguntaba, porque me llama la atención que bueno, no tengo camino como para saber si eso se debe reducir o tengo que recurrir a una cirugía, digamos. Mm. ¿Y te hiciste los estudios relativos a todos los tejidos? ¿Estás seguro de que se trata de la pared Ya, arterial? ¿Mm? ya fui operado a los 20 años de lo mismo. Mm. En ese momento me lo sacaron y ahora en este momento no me lo quisieron sacar por la metástasis que me diagnosticaron los huesos. Ujú. Pero tú Pero los entiendes que huesos, es otro conflicto. sí, sí, los huesos aparentemente ya estoy resuelto porque los dolores ya han ido. Ya tuve muchos dolores que no podía ni caminar y ya estoy caminando, Mm. pero el tumor en el cuello sigue estando. Claro. Pero, ¿y tú ves que ha crecido o está igual desde hace tiempo? Está prácticamente igual. No. Entonces ya está. Si es de origen liso, de musculatura lisa, controlada por mesencéfalo, no va a reducir. Así va a quedar. El problema es si hace un problema mecánico con la devolución, porque yo noto que tengo cierto problema. Ujú. ¿Será posible que me escribiste un tiempo atrás? Sí, se escribí hace 1 semana. Sí, sí. El problema de los argentinos que tenemos es no poder hacer consultas afuera por el momento. Escríbeme de nuevo, por favor. Bueno, ¿Sí? Vale, sí, sí, por vale, privado. vale. Sí. Te agradezco, Iván. Ujú, encantado. Em, bueno, ¿tenemos más preguntas sobre los programas?
O nos vemos ya ¿cuál es este sería el quinto, el volumen 5 de la serie. La próxima tertulia vemos, entramos a Mesodermo nuevo, entonces vamos a ver los quistes, va a ser larga, o sea, va a haber como 3 partes de mesodermo, porque hay que ver lipomas, hay que ver sarcomas, ¿cierto? Los osteosarcomas, los miosarcomas, los linfomas, hay que ver todo el cosodermo nuevo. Así que listo. Nos vemos la próxima vez entonces. Y nada, les mando un abrazo. Gracias por venir Muchas y gracias, Señor. hasta la próxima. Bye Chau, bye. chau. Escríbeme, Gabriel. Bye bye. Gracias.